España tiene más de 3 millones de viviendas vacías y al mismo tiempo un déficit de casi 1 millón de casas que faltan. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Las que sobran están en sitios donde nadie quiere vivir. Las que faltan están exactamente donde tienes que estar si quieres trabajar. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante. Y sobre todo esto hay una frase que se repite tanto que ya casi nadie la cuestiona. Los precios no van a bajar. La dicen los bancos, los analistas, el gobierno. Según una encuesta del banco ING, más del 70% de los españoles espera que los precios suban en los próximos 12 meses. Este nivel de consenso debería ponernos en alerta, porque ninguna crisis de ladrillo se ha visto venir cuando todo el mundo decía que los precios no bajarían. En 2006 el consenso era idéntico, y sin embargo los ingredientes que hacen posible un ciclo bajista ya están ahí, esperando a que algo los activara. Vamos a verlos juntos hoy, uno por uno, con fuentes de las últimas 2 semanas. El 20 de marzo, el Fondo Monetario Internacional publicó sus recomendaciones a España, entre ellas una que no es de trámite. El FMI detecta que los bancos españoles están siendo demasiado generosos al conceder hipotecas y pide que se endurezcan las condiciones de acceso. Su justificación es lo que importa. Estas medidas, dice el FMI, serán más eficaces si se aplican antes de que los riesgos se acumulen. Antes, no cuando ya haya ocurrido algo. El FMI está viendo un problema que todavía no ha explotado y pide que se actúe ahora. Es exactamente el lenguaje que usaba entre 2005 y 2006 en el mercado hipotecario americano. Dicho de forma sencilla, el organismo económico más importante del mundo acaba de decir que en España se está prestando demasiado dinero para comprar casas y que hay que pararlo antes de que sea tarde. El primer ingrediente ya está sobre la mesa y los que vienen explican por qué el FMI está preocupado. Si tienes entre 17 y 25 años y piensas vivir en una ciudad grande cuando acabas de estudiar, este bloque es especialmente. El problema no es pagar la hipoteca cada mes. El problema es llegar a tenerla. Un banco te va a pedir como mínimo que tengas ahorrado un 20% del precio de la vivienda, más un 10% en impuestos y gastos. Para un piso de 90 metros en Madrid, esos son más de 60.000 euros antes de firmar nada. Con los salarios que pagan los primeros empleos y con un alquiler que en las grandes ciudades se lleva entre el 40 y el 60% del sueldo, ahorrar 60.000 euros puede llevar una década entera. Traducido, la generación que debería comprar un piso en los próximos 10 años no va a poder hacerlo a tiempo. No porque no quiera, porque el sistema no les deja margen para ahorrar la entrada. Eso significa que la demanda futura del mercado se está erosionando ahora mismo, en silencio, y nadie lo está conectando todavía con el precio de las casas. Vamos a hacerlo. El Banco de España calcula que faltan más de 700.000 viviendas. CaixaBank Research lo sitúa por encima de las 730.000 y proyecta que podría rozar el millón en 2029. Todas concentradas en las 5 provincias donde están los empleos. Este es el argumento central de quienes dicen que los precios no van a bajar. Si faltan casas, los precios no pueden caer. La lógica parece sólida. Pero hay un fallo en ese argumento. El déficit mide unidades físicas que faltan, no mide compradores con dinero para pagarlas. Si el crédito se endurece, si los tipos de interés suben o si la generación compradora no tiene la entrada ahorrada, la demanda solvente puede desaparecer aunque sigan faltando casas físicamente. El mercado se paraliza y quien necesita vender acaba cediendo precio. ¿Y por qué no se construyen más casas para aliviar la escasez? Porque tampoco eso es sencillo. España construye entre 90.000 y 100.000 viviendas nuevas al año. Necesita más de 250.000. La brecha
crece cada año. El motivo no es que las constructoras no quieran, es que el negocio apenas les sale. Los materiales son caros, la mano de obra cualificada escasea, las licencias pueden tardar años en aprobarse. Para que una promotora ponga en marcha un proyecto, el precio de venta tiene que cubrir todos esos costes más un margen. Y ese precio mínimo ya supera lo que la mayoría de compradores pueden pagar. Dicho en cristiano, las constructoras no pueden bajar precios sin perder dinero. Y si no construyen más, el déficit sigue creciendo. El mercado está atrapado por los dos lados a la vez y está a punto de recibir un golpe desde fuera que lo va a apretar aún más. El 23 de marzo, el país publicaba las advertencias de BBVA Research. El conflicto en Irán puede hacer el precio de los materiales de construcción exactamente lo que la guerra de Ucrania le hizo al precio de la energía en 2022. Cemento, acero, aluminio, cobre, todo se encarece cuando una guerra corta cadenas de suministro. Más costes para el constructor, menos posibilidad de bajar precios, menos viviendas iniciadas. Y al mismo tiempo, esa inflación obliga al Banco Central Europeo a mantener los tipos de interés altos o a subirlos, lo que encarece directamente la hipoteca de cualquier familia. Dos efectos contrarios que se refuerzan. La casa que quieres comprar sube de precio mientras el dinero que necesitas para comprarla se hace más caro. Varios analistas empiezan a usar una palabra que no se escuchaba desde hace décadas: estanflación. Precios que suben con una economía que no crece. Los que vivieron los años 70 saben lo que esto significa. Y mientras todo eso ocurre, en el lado de los costes, el lado de las ventas ya está dando señales de alarma. Los datos del Consejo General del Notariado para enero de 2026 muestran una caída del 11,4% en las compraventas. En Madrid la caída llega al 15,9% y por primera vez en 21 meses consecutivos de crecimiento, las hipotecas concedidas también retroceden. 21 meses sin un solo frenazo hasta enero. Los precios, entre tanto, siguen subiendo sobre el papel. Según el estudio de Fotocasa e Infojobs, comprar una vivienda media en España requiere ya 7,1 años de salario bruto. En Madrid, más de 12. El máximo histórico que se alcanzó justo antes del estallido de la burbuja de 2008 fue de 9,4 años de media nacional. Nos estamos acercando. En todos los ciclos inmobiliarios, las ventas caen antes que los precios. El vendedor tarda en aceptar que el comprador ha desaparecido. Aguanta meses, a veces años, hasta que necesita vender y baja el precio. En 2007 las ventas empezaron a caer 12 meses antes de que los precios iniciaran su corrección. Estamos quizá en ese intervalo. Y hay alguien que lo sabe, que acaba de decirlo en voz alta. El pasado 26 de marzo, El Confidencial publica una entrevista con Sergio Gutiérrez, uno de los analistas inmobiliarios con mayor seguimiento en España. El titular lo dice sin rodeos: es un buen momento para vender. Su argumento no es que el mercado vaya a desplomarse mañana. Es más preciso que eso. Los precios ya están condicionados por la capacidad de endeudamiento real de las familias. El comprador internacional, que sostiene una parte importante de las ventas en zonas costeras, empieza a retroceder ante la presión global. Y quien espere nuevas subidas de doble dígito en las grandes ciudades, dice Gutiérrez, que se quede sentado. Cuando el experto más escuchado dice que ahora es un buen momento para vender, está diciendo implícitamente que mañana puede ser un momento peor. Y no es el único que lo piensa en silencio. Varios fondos de inversión llevan meses reduciendo su exposición al inmobiliario español. Los grandes inversores no venden cuando están seguros de que el precio va a seguir subiendo. Venden cuando creen que ya ha tocado techo. Tocar techo, en la jerga de los mercados, significa que el siguiente movimiento es hacia abajo. Y hay un último dato que explica por qué ese techo podría no aguantar. El 25 de marzo, El Mundo publicaba una columna que conecta todos los puntos de forma incómoda. Los precios de la vivienda suben
más del 12% mientras las compras caen. Hay un desacople entre lo que marca el precio y lo que puede pagar el comprador. La última vez que vimos una combinación así fue en 2007. Los precios en máximos históricos, el comprador agotado, las ventas frenando y un consenso generalizado de que los precios no bajarían. La diferencia con 2007 es real, entonces había exceso de oferta y crédito irresponsable. Hoy hay escasez de oferta y más prudencia bancaria, pero la similitud también es real. Los precios de entonces también se justificaban con los fundamentos del momento. El mercado no sabe que está en un pico hasta que ya lo ha dejado atrás. Y hay una última paradoja que lo resume todo muy bien. El 26 de marzo, varios análisis recogidos por Libre Mercado proyectan que el déficit de vivienda rozará el millón de unidades si la tendencia no cambia. La cifra crece cada año porque se construyen menos de las que se necesita. Y aquí está la trampa argumental en la que caemos todos. Creemos que el déficit protege los precios, que si faltan casas el precio no puede bajar. Pero ya lo hemos visto. El déficit mide unidades físicas, no compradores solventes. Si el crédito se cierra por presión del FMI, si los tipos suben por la guerra, si los jóvenes no tienen la entrada, la demanda efectiva puede desvanecerse aunque sigan faltando casas. Los precios aguantan en el papel. Nadie compra. El mercado se paraliza. Y cuando alguien necesita liquidez, cede el precio. Y ese precio más bajo se convierte en la nueva referencia. El déficit de oferta y una corrección de precios no son contradictorios, pueden ocurrir al mismo tiempo. La pregunta no es si puede pasar, la pregunta es qué se necesitaría para converger para que pasara. Como conclusión, juntemos finalmente todas las piezas. El FMI detecta relajación hipotecaria y pide restricciones antes de que los riesgos se acumulen. La generación joven no tiene capacidad de ahorro para la entrada. Faltan casi 1 millón de viviendas donde se necesitan, pero el sector no puede construirlas sin perder dinero. Una guerra encarece los materiales y amenaza con forzar subidas de tipos. Las ventas y las hipotecas llevan cayendo desde enero y el primer frenazo en casi 2 años. El esfuerzo para comprar se acerca a los máximos de 2007. El analista más seguido dice que ahora es buen momento para vender y los fondos ya están saliendo. Nada de esto es una predicción. Los fundamentos hoy son distintos a los de 2007 y una corrección no es lo mismo que un desplome. Pero el consenso de que los precios no van a bajar es exactamente el mismo que existía en 2006. Y la única diferencia entre ese momento y este es que entonces el catalizador todavía no había llegado. Ya sabemos cuándo llegó. La pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta es muy simple. ¿Qué pasaría si esta vez todos los ingredientes estuvieran en el mismo sitio y al mismo tiempo?